hablar de catálisis y hoy es muy oportuno entrar en este tema porque ya resolvimos muchos fundamentos de lo que son las proteínas, ¿sí? En cuanto a su estructura. Realmente hablar de proteínas, esto es un universo enorme y es una ciencia muy bonita porque básicamente nos ayuda a entender muchos procesos, cómo se comanda la célula, quiénes juegan un rol primario, quienes pueden jugar un rol secundario, pero aquí viene algo que es vital para los seres vivos, que es los procesos catalíticos, que nos va a ayudar a entrar en la segunda parte, en la segunda hora, que sería fundamentos generales de metabolismo. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo para este propósito de esta clase es familiarizarnos con los procesos de catálisis enzimática. O sea, nos vamos a referir solo a enzimas, pero vamos a definir qué es un catalizador, porque no solo las enzimas hacen catálisis, y hoy vamos a dejar eso claro. Entonces, la catálisis enzimática es un proceso muy importante, como les decía, para la célula. Pero definiendo el término catalizador, decimos que un catalizador es una sustancia química que puede acelerar una reacción sin consumirse en el proceso. Un catalizador va a ser un ayudador, de alguna forma, por decirlo. Aquí tenemos dos tipos de catalizadores. Uno son los catalizadores orgánicos, que es lo que nos interesa hoy. Exactamente este modelo sobre proteínas. Pero como hablamos en el inicio del origen de la vida, entendemos que también puede haber otros tipos de catalizadores que no tienen naturaleza peptídica, como es el caso de las ribosinas. Estaríamos hablando aquí de un tipo de ARN que ejerce ese proceso, ¿sí? Puede ayudar a reaccionar algunos procesos a nivel celular, y precisamente debido a que existen estas ribosinas es que se puede inferir de alguna forma que ese primer ancestral pudo tener un tipo de ácido nucleico como un ARN con esta característica, sin la necesidad de tener un DNA que haga la lectura final hasta tener un péptido, que es lo que vimos en la clase pasada. O sea, primordialmente ya tendríamos una molécula más simple que un DNA, un proceso mucho más simple, directo, que haría catálisis, que es un proceso vital para los seres vivos. Y el otro modelo que podemos tener también son los catalizadores inorgánicos. Esos catalizadores inorgánicos no estarían en la célula. Puede ser que se utilicen en la industria, puede ser que se utilicen en la agricultura. Un ejemplo en agricultura es, no sé, en la industria hay muchos, pero disculpen, no me acuerdo ningún ejemplo. Tenemos aquí el del hierro, que va a catalizar el nitrógeno a amoníaco. Eso se utiliza mucho para hacer fertilizantes, y se utiliza un catalizador inorgánico. Es un proceso común. Y aquí vemos algo importante en lo que es la catálisis enzimática. Tenemos dos aspectos que son vitales. Uno va a ser la velocidad de reacción inicial, ¿ok? Y el otro es la concentración del sustrato. Entonces lo que vemos aquí es que cuando entran a jugar las enzimas a hacer su trabajo, el proceso de reacción catalítica mediado por una enzima va a acelerarse, va a actuar rápidamente en el tiempo hasta llegar a estabilizarse, o sea, hasta que cumple su función. O sea, esto es lo que está pasando. Yo tengo una enzima que debe de actuar en un sustrato. Ese sustrato debe acoplarse de una forma adecuada, formar un complejo enzima-sustrato, y cuando este proceso finaliza, que es rápido, ocurre esto. Yo tengo que el sustrato puede terminar en varios productos, ¿sí? Uno puede ser A más B, o puede ser más, ¿sí? Lo importante es que el proceso final es que el sustrato se vaya a desdoblar. Y un evento que ocurre es que la enzima no se degrada, la enzima no queda
inserida en los sustratos. Simplemente la enzima lo que hace es una ayuda para que este proceso se dé. Cuando no hay una reacción mediada por un catalizador, y hay que decirlo que estos catalizadores orgánicos son más eficientes que los inorgánicos, la reacción de catálisis sería lenta. Miren, el tiempo es lenta, 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 lenta. ¿Sí? Y no es tan efectiva como la que tenemos acá, que ya llega rápido a un proceso de estabilización. Esto ya me indica una cosa muy importante a nivel de los seres vivos. Hay reacciones que nosotros ya vimos en la clase pasada cuando hablábamos de biomoléculas. Una reacción muy simple donde se ve el ejemplo de acción de un catalizador es cuando entra la hidrolasa y rompe uno de los enlaces covalentes del grupo fosfato del ATP. Esa hidrolasa está haciendo ese efecto en cuestiones muy rápidas de tiempo. Inclusive, si no existieran las proteínas con acción enzimática, esos eventos demorarían mucho tiempo, inclusive para que usted lo tenga en claro, años para que se dieran estos eventos. Entonces, la importancia que tienen las enzimas que estamos hablando, obviamente las catalíticas, radica en eso, en que participan y ayudan a que estas reacciones se den de una forma muy rápida que no se darían de forma espontánea en la célula, o sea, ayudan a agilizar procesos. Dentro de lo que tenemos que ver es que esas reacciones tienen también unos requerimientos. Podemos hablar de unas condiciones óptimas. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las enzimas van a actuar de la misma forma. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la sacarasa y la tripsina. Cada una necesita un requerimiento de pH diferente. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Cuando el pH es bajo, la reacción no despega, pero cuando llega a su pH óptimo, que es más o menos 4, es el patamar o el umbral de la reacción. Y cuando el pH varía para más básico, la reacción cae, ¿sí? O sea, las condiciones óptimas de algunas enzimas dependen de esta característica. Mire, por ejemplo, esta otra enzima, esta tripsina, el pH óptimo para su reacción sería alrededor de 8. Totalmente diferente que esta. Esto ya nos va a responder una pregunta que tal vez tengan en su cabeza, y es que tenemos células en nuestro organismo que pueden estar en ambientes como el sistema digestivo, y ahí tienen que haber unas enzimas especiales que puedan actuar en sus condiciones óptimas y que no actuarían en otro lugar, pues porque no tienen las condiciones fisiológicas para cumplir su funcionamiento. Entonces, esto es una práctica que uno hace en laboratorio también para demostrar que las enzimas pueden variar a diferentes condiciones, por ejemplo, el pH. Pero también tenemos otros tipos de enzimas que pueden actuar en su forma efectiva en relación a la temperatura. Estamos hablando que esto es más o menos aquí 50 grados. ¿Sí? Estamos hablando de que tenemos enzimas que su umbral, su mejor efecto puede ser a 50. Si esas enzimas, si el sustrato está a temperaturas más bajas, la reacción se da, pero muy lentamente. El proceso no anda muy rápido, temperaturas más bajas. O inclusive cuando estamos hablando de temperaturas acá más de 50. Cuando estamos hablando de temperaturas de 50, la reacción también cae, el efecto de la proteína cae. Entonces tenemos aquí que condiciones óptimas para el efecto de catálisis hay, y de acuerdo a diferentes aspectos fisiológicos como temperatura, pH, y tenemos otro tipo de condiciones que pueden ser limitantes para que esto se dé en el medio. Interesante cómo reaccionan las enzimas. Y estructuralmente la explicación es esta. Entonces, aquí yo tengo dos aspectos. Uno, el sustrato. Cualquier tipo de sustrato.
¿sí? Y yo tengo acá la enzima, pero miren que este sustrato tiene una forma. Esto puede ser cualquier otro tipo de molécula, chicos. Puede ser hasta otra misma proteína, inclusive. Y este sustrato debe anclarse perfectamente en la enzima, que de aquí, en la enzima, que es lo que estamos viendo aquí. Aquí ya están los dos unidos en esta figurita, con una afinidad estereoquímica perfecta. ¿Qué es lo que está pasando acá? Antes de unirse el sustrato a la enzima, vamos a tener unas áreas interesantes. Aquí tengo yo un oxígeno, aquí tengo yo hidrógeno, aquí también hidrógeno, aquí tengo grupo NH, y tengo un área aquí probablemente de un átomo que perdió un protón, ¿cierto? Entonces tengo un área negativa. El anclaje se da perfecto. ¿Qué tipo de interacción tengo yo aquí? En esta área del sustrato y en este área de la enzima, que tenemos que entender que aquí están cadenas laterales de los aminoácidos. Todo esto está formando, todo esto el péptido. ¿Ok? ¿Qué tipo de interacción tendría aquí yo entre este oxígeno y este hidrógeno? Pregunto. Un puente de hidrógeno. Perfecto. Un puente de hidrógeno se está formando ahí. Y eso ya comienza a mostrarme algo importante, y es que esta interacción debe tener una complementariedad geométrica, porque no se puede soltar antes de que se cumpla su propósito de actuar sobre el sustrato. Entonces mire que no solo esto, aquí tenemos también este tipo de interacción, ¿no? Hidrógeno, hidrógeno, probablemente aquí puede ser que haya un carbono, y aquí un ion con carga positiva que me generaría un tipo de interacción dipolo, ¿ok? Nuevamente, aquí tengo un puente de hidrógeno y aquí tengo otro tipo de interacción. Todo esto me va a sumar, y me va a sumar fuerza de estabilidad para que se dé la complementariedad geométrica, y al final esto termine en los dos productos o tres productos, bueno, como tenga que degradarse, como tenga que participar, sin que me afecte la enzima, pero solo ocurre porque hay complementariedad, afinidad. Esto ya me indica que las enzimas son altamente específicas. Si hay una enzima, debe haber un sustrato específico en el cual ella trabaja. ¿Ok? Ahora, yo les decía que teníamos, aquí esto nos iba a ayudar a entender algo de una de las preguntas que me hicieron al inicio. Yo utilicé esta base de datos, se llama Protein Data Bank. ¿Sí? Eso es el banco de proteínas. Es un banco de proteínas donde ustedes pueden colocar aquí el nombre, en inglés obviamente, y encuentran las proteínas. Por ejemplo, yo busqué una común, que sería la acetilcolinesterasa, la humana. Y saqué la secuencia, y esa secuencia me la modela el programa. ¿Cómo me la modela? Precisamente lo que les decía al inicio. ¿Por qué es tan importante la estructura primaria? Porque la estructura primaria me dice quiénes son los aminoácidos en cada una de las posiciones, ¿sí? Y yo puedo detectar, de acuerdo a los aminoácidos, dónde está el grupo funcional. Aquí se ve supremamente escondido. Esas son las cosas interesantes. El grupo funcional está muy escondido. Pero yo puedo trabajar en estos programas, ampliarlo y mirar cuál es el grupo funcional, el sitio activo, donde va a reaccionar la enzima acetilcolinesterasa con el sustrato, que aquí el sustrato sería la molécula de acetilcolina. Entonces, esta sería la forma como se ancla el neurotransmisor en esta enzima. Tiene un espacio específico donde ella puede interaccionar. Entonces, inclusive podríamos verlo de esta forma, ¿sí? Aquí no se ve bien, pero el sitio activo está
internalizado dentro de la proteína. Y ustedes se dan cuenta de que esto es una proteína globular. ¿Sí? Tiene una forma arredondeada, con diferentes, diferentes formas en su péptido. ¿Qué es lo que tengo yo aquí? Lo que ustedes ya saben, esto alfa hélice, y miren por aquí yo que tengo lámina beta, y por aquí escondida tengo lámina beta, y eso es lo que me da la característica de la estructura terciaria de las proteínas. Si yo encontrara otro péptido unido ahí, pues yo diría que esto sería una estructura cuaternaria. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque ustedes tienen que aprender a reconocer de acuerdo a lo que estén viendo. Yo veo que hay un solo péptido, no importa que tenga diferentes formas, estructura terciaria. Pero si yo logro ver que no hay más de un péptido, o sea, yo cumplo con la regla, yo hablo de proteína cuaternaria. Pero lo importante acá es que pueden reconocer un término que hablamos que era dominio y sitio activo. Sitio activo es exactamente donde se ancla la molécula, que tiene que tener una afinidad específica, que aquí la está mostrando, donde puede ella anclarse. O sea, si aquí tiene un oxígeno, él debe anclar, debe tener afinidad con el hidrógeno, y así es que ya va a llegar a ese lugar. Inclusive el sitio activo es algo muy interesante y debe ser algo también, desde el punto de vista de complementariedad también hecho, que él debe encajar y debe ser estable para que esto al final se pueda degradar en el sustrato, que sería acetato y colina. Este es la enzima acetilcolinesterasa, y este es el sustrato acetilcolina que se debe degradar en colina y un acetato. Este sería el producto final que solo se da en esta reacción. Y yo lo puedo ver. Yo puedo ver la estructura de la proteína, yo puedo ver las características. Mire, yo ya sé que la clasificación de esta proteína acá me dice que es una hidrolasa. Bien, yo puedo saber mucho más allá quién fue el que hizo la cristalografía, de qué modelo se está tomando. Y esto es un referente para mí, que yo puedo, no necesariamente trabajo con la proteína humana, sino puedo trabajar con otro modelo biológico para jugar con ella, inclusive buscar inhibidores de esta enzima, que es una forma supremamente interesante para el diseño de fármacos. Esto aquí también nos va a ayudar a entender algo. El sustrato puede ser de diferentes formas, ¿ok? Que se pintan en dos colores. Pero puede ser que haya algunos inhibidores parecidos a los sustratos. Esta estructura junta podría anclar perfectamente aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando acá? No se degrada el sustrato porque hubo alguien, una molécula en este caso, que tuvo afinidad con el sustrato. ¿Sí? Se forma el complejo enzima inhibidor y el sitio se bloquea y no hay reacción. Y esto me inhibe el proceso. ¿Qué quiere decir esto? De que realmente yo puedo bloquear el proceso de la actividad enzimática. ¿Sí? De hecho, que nosotros diseñamos fármacos similares a los sustratos para que inhiban competitivamente y me desactiven los procesos y yo pueda tener un resultado de acuerdo a mi interés en el área de investigación. Miremos aquí esta enzima. Esta es una enzima que se llama lactato oxidasa. Como ustedes se dieron cuenta, es una enzima de estructura cuaternaria. Y aquí hay otro concepto que tenemos que aprender hoy. Yo tengo el sitio activo de la enzima y además de eso tengo aquí un cofactor. ¿Qué indica esto? De que si yo tengo la enzima y yo tengo el sustrato, yo puedo tener en algunos eventos, en algunas proteínas, un cofactor, o sea, que debe anclarse
el sustrato, pero puede haber un activador de esta reacción, que sería el cofactor, que también tiene que tener una afinidad. No es para todas las enzimas. Ese cofactor puede ser de diferente naturaleza, ¿no? Puede ser otro tipo de molécula. Y no es de la misma proteína, puede estar en el sistema. Es un sistema como de llaves, de anclaje, pero él puede modificarse. ¿Ok? Al modificarse, puede permitir que se una el sustrato. Inclusive, para que esto pase, podríamos tener un cofactor, porque la enzima está, pero necesita el cofactor para que funcione. ¿Listo? Y en ambas, cualquiera de las dos cosas que podamos ver aquí, tenemos las cadenas laterales de los aminoácidos y podemos tener esto que son los grupos o moléculas no proteicas. Recuerden que entonces aquí podemos aclarar bien lo que es definición de lo que es una molécula conjugada. Conjugada porque puede tener esto, grupos prostéticos, dentro de eso puede tener metales, iones metales como hierro, u otro tipo de cofactores, que es lo que estábamos hablando aquí. ¿Sí? Que no necesariamente pueden ser metales, sino puede ser otro tipo de molécula que puede estar actuando. ¿Ok? Voy a terminar y voy a abrir el espacio para preguntas de nuevo. Aquí vemos la clasificación de las enzimas, es una clasificación más o menos adecuada, pienso yo. Y esta clasificación nos muestra los diferentes tipos de enzimas y cómo funcionan. Por ejemplo, una de las enzimas que se utilizan, o sea, que la podemos reconocer, son las oxidorreductasas, que actúan en los procesos de oxidorreducción, que lo vamos a ver ahorita en el otro capítulo. Un ejemplo, apenas solo un ejemplo, porque hay muchas, tenemos el alcohol deshidrogenasa. O aquí tenemos las transferasas, que pueden transferir grupos de una molécula a otra. Eso solo se puede hacer gracias a este tipo de enzimas. Tenemos un ejemplo aquí, la hexoxinasa. Tenemos una hidrolasa, que la función es hidrolizar. Por ejemplo, hablamos de la ATPasa, que actúa en el ATP y hace este proceso, ¿no? Pero también hoy pusimos en ejemplo la acetilcolina, que es una hidrolasa. Tenemos la liasa, pueden romper enlaces, inclusive enlaces fuertes que no se romperían, que tienen alta energía, lo pueden hacer las liasas. Por ejemplo, aquí tenemos los aldolasas, ¿no? Cuando estamos haciendo todo el proceso de digestión necesitamos enzimas fuertes que rompan todos estos enlaces y degraden esas moléculas. Bien, tenemos las isomerasas, que actúan en los procesos de isomerización. La triosa fosfato isomerasa es un ejemplo. Las ligasas, que pueden unir dos sustratos, dos moléculas. Esto es un ejemplo que se ve en el metabolismo, en la acetilcoenzimada. ¿Sí? Estos dos para tener al final un proceso muy largo sería ATP.